Entre las personas que asistieron al acto se encontraba el alcalde Juan Manuel Valle y varios concejales de su equipo de gobierno, así como vecinos en general. Acto que estuvo presidido por la delegada de Cooperación y Memoria Histórica y Democrática, Clara Jiménez, que hizo una breve introducción sobre el conflicto palestino-israelí. Para entender este conflicto, primero es necesario entender el sionismo, una corriente ideológica que empieza a desarrollarse a finales del siglo XIX entre los judíos de Alemania, Austria y Europa Oriental, con el objetivo de crear su propio Estado con su propia autonomía para solucionar así la dispersión de los judíos, que por diversas invasiones, conquistas, expulsiones, etc., se habían ido estableciendo en diversos reinos y países por todo el mundo, dando lugar a lo que se conoce como diáspora judía. Debido al aumento del antisemitismo, este movimiento adquiere cada vez más fuerza y empiezan a emigrar a Palestina, ya que es la que consideran la verdadera tierra judía nacional y es donde quieren establecer este Estado, pero ya estaba habitado por los palestinos. En 1917 logran el apoyo de Gran Bretaña para llevar esto a cabo. Siguen emigrando cada vez más masivamente y tienen el objetivo de constituir una mayoría hebrea en Palestina. Esto empeora tras la llegada de Hitler a Alemania y da lugar cada vez a más disputas, revueltas y violencia entre las dos comunidades. Tras la Segunda Guerra Mundial obtienen también el apoyo de los Estados Unidos. Poco después, en 1947, la Organización para las Naciones Unidas, con la intención de solucionar este conflicto, aprueba la partición de Palestina en dos estados. Fechas tan señaladas como el 14 de mayo de 1948, cuando Israel proclama su independencia. Fue el primero de una serie de conflictos armados que enfrentaron al Estado de Israel y a sus vecinos árabes. En 1948 se proclama la independencia del Estado de Israel y los palestinos recuerdan esta fecha como la Nakba, que en árabe es catástrofe, porque supone el fin de Palestina tal y como se conoce para construir sobre sus ruinas el Estado de Israel. Israel comienza a ocupar territorios que aún pertenecen al pueblo palestino, Cisjordania y Gaza, y desde 1967 estos territorios se encuentran bajo la ocupación militar israelí, dando lugar a la persecución de nacionalistas palestinos, a la apropiación de sus recursos naturales, a la expropiación de sus tierras para la instalación de las colonias israelíes y a la subordinación total de la economía palestina a la israelí. En 2002 comienza la construcción de lo que se conoce el Muro de la Vergüenza, un muro de 810 kilómetros y que aísla a 78 pueblos palestinos. Su construcción llevaba además la usurpación de los suministros de agua y muchísimas tierras de cultivos palestinos, que nos llevan a otro claro objetivo de los israelíes, el beneficio económico. Para la delegada, el mundo es más consciente de esta nefasta situación que tiene como principal víctima al pueblo palestino, pero las élites económicas y políticas parecen que prefieren no cesar su apoyo al Estado de Israel. Cuando se habla de la responsabilidad de los dos pueblos, de que hay violencia en los dos lados, olvidamos que uno ha sido ocupado por otro y que la ocupación genera resistencia pacífica o violenta. Pero es que las más violentas por parte de los palestinos y después del fracaso de las pacíficas no se pueden ni siquiera comparar con los ataques que provienen de Israel, que atacan colegios, hospitales, fábricas, etc. Es verdad que el mundo sí que es cada vez más consciente de este problema y cada vez se denuncia más esta injusta situación que tiene como principal víctima al pueblo palestino. Pero las élites económicas y políticas parece que prefieren no cesar su apoyo al Estado de Israel y parece que prefieren seguir siendo cómplices de estos crímenes. Tras su intervención se proyectó el cortometraje Gaza.
Este documental, ganador del Goya al mejor documental en 2019, codirigido y coproducido por Carles Bover y Julio Pérez, es un viaje a Gaza, en el que a través de diversos personajes conocemos la vulneración de derechos humanos que sufren diariamente y la situación de bloqueo y posguerra por la que trata de sobrevivir la población palestina en la Franja de Gaza. Un viaje a través de sus ciudades, sus gentes y también, de alguna manera, de su historia bajo la ocupación de Israel. Posteriormente se pasó a la exposición del dibujante gaditano Juan Calvellido, en el que muestra, a través de 31 ilustraciones, su indignación ante los crímenes que se están cometiendo en Gaza por parte del ejército israelí, e intenta visibilizar este problema y darle voz a gente que no la tiene y a pedir que se luche por los derechos humanos. La exposición se podrá visitar hasta este viernes 22 en la Casa de la Cultura.